Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos administran, nos acompañan, nos difunden, todo nuestro agradecimiento, especialmente a todos los que colaboran con TLB1. Necesitamos de su ayuda, así que por lo menos poder mantener, llevar nueva programación y por supuesto llevarle a todos ustedes, como siempre, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com, debajo de este programa en las redes sociales y especialmente un nuevo sitio que se llama TLB1 Clips, que tenemos mucha de la programación que fue censurada a partir del 2020, del 2020, por motivos obviamente de políticas de las grandes plataformas, con el pensamiento único y ese lineamiento tiránico. Así que bueno, ahí pueden encontrar mucha de la programación. Y por supuesto, transmitimos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre le pedimos nos ilumine, nos acompañe, nos proteja, no solo a los que hacemos este trabajo, sino a la Argentina toda en el camino del bien, la verdad y la belleza. Programa de hoy. Ustedes saben que se acaba de cumplir el 90 aniversario, hace poquito, el 90 aniversario de la formación de la Falange Española de la Jons, fundada en su origen por José Antonio Primo de Rivera, que por supuesto con todos los avatares y el asesinato de él en 1934 se inició una fusión en 1937 con un nuevo jefe que se llamaba Manuel Hedillas. Lo curioso, también este Hedillas fue condenado 4 años a cadena perpetua, ¿no? Y no fue muerto, sino que pasó 5 años y muere en 1970. Después sufre la Falange varias deformaciones y nuevas directrices con el gobierno de Francisco Franco, el generalísimo Franco, pero de todas maneras lo que rememoramos en estos 90 años es que en el Teatro Calderón se rehizo el lanzamiento original en 1904 de marzo de 1934 y que quisieron en estos 90 años que transcurrieron hacerlo en el mismo teatro. Desgraciadamente las autoridades no lo permitieron, la empresa teatral tampoco, y hicieron esta, conmemoración en el Teatro Goya de Madrid. Me gustaría que tengamos una noción, ¿no es cierto?, primero, de lo que es la historia de la Falange. Nuestros hermanos de las Jons, guiados por Ramiro Ledesma, fueron los primeros en abrir la brecha difícil. Fueron la primera guerrilla del estilo nuevo, los gallos de marzo que cantaron escandalosos y aguerridos la gentil primavera de las Españas. La que hoy nos da ya por hoy todavía más que ayer, al formarnos en un solo haz de combate, somos rotundamente, ni de izquierdas ni de derechas. Nos hemos unido no solo por lo más alto y noble, sino por la emoción, aún más que por la inteligencia. La sangre de nuestros muertos nos ha unido y ella es la que ha sellado nuestro pacto. Aquí abajo nos abrazamos nosotros en un solo haz, pero allá arriba... Lo primero es creer en España y en nosotros mismos. Será España lo que queramos que sea, y tenemos el deber de hacer de ella una nación verdad. Una nación centro, una nación para afuera. Hay que combatir a la derecha y a la izquierda, a los traidores, a los farsantes y a los que viven de la cizaña. Tenemos que conseguir que nos conozcan, que sepan lo que somos y lo que deseamos. Hay que formar la juventud y hacer prontamente la revolución para transformar el alma española poniendo en pie su espíritu y su vida al servicio de España. Y esto es lo que nos ha reunido a una voz de reconquista para lograr la España que no tenemos. Nuestra revolución es cuestión de milicia y disciplina. Frente y contra la revolución socialista, alentamos, preparamos y queremos la revolución nacional. Será y deberá ser en todo implacable y decisiva. Nuestro patriotismo es un patriotismo revolucionario, social y combativo. Es decir, no nos guarecemos en la patria para apaciguar ni para detener los ímpetus de nadie, sino para la acción, la batalla y el logro de lo que nos falta.
Hemos preferido salirnos de ese camino cómodo e irnos, como nos ha dicho nuestro camarada Ledesma, por el camino de la revolución, por el camino de otra revolución, por el camino de la verdadera revolución. Nosotros integramos estas dos cosas, la patria y la justicia social, y resueltamente, categóricamente, sobre esos dos principios inconmovibles queremos hacer nuestra revolución. Bueno, un poco la historia de la Falange, tan importante que fue en 1934, eso se conmemoran esos 90 años. Y por supuesto, se presentó el 4 de marzo del 2024 en el Teatro Goya de Madrid, una gran llamado a, obviamente, las simpatizantes, los sectores de la Falange, de la Homs y el jefe nacional, que es en este caso Norberto Pico, dijo estas palabras. Por lo fundamental, nos toca defender la vida frente a la cultura de la muerte, frente al aborto, la eutanasia, la biopolítica y la epidemia de suicidios. Nos toca defender la dignidad humana frente al transhumanismo, la explotación sexual y otras amenazas. Nos toca defender la familia frente a las ideologías de género y el individualismo. Nos toca devolver la dignidad al trabajo frente a las nuevas formas de explotación sustentadas en la deslocalización y en las aplicaciones tecnológicas. Y nos toca también defender el derecho a la vivienda digna en propiedad frente a los pisos patera, los minipisos y las casas compartidas que nos ofrece el sistema para ocultar su fracaso. Nos toca también, camaradas, rehacer una patria que, lamentablemente, ya no tenemos. Una España que queremos unida, soberana, fuerte y solidaria para que sea la mejor garantía de protección para los más humildes, para aquellos que no pueden enfrentarse al poder de las compañías multinacionales, los bancos y los poderes financieros internacionales, para los que son objeto precisamente de experimentación por la ingeniería social de los organismos internacionales. El reto es apasionante. El reto que tenemos por delante es apasionante. Todos estamos convocados a este reto. Es una tarea colosal la que tenemos de cara al futuro. Lo acabo de decir, es verdad, somos pobres, es verdad, aunque no seamos tan pocos, pero no somos masas. Pero tenemos lo fundamental. Tenemos nuestra fe, la fortaleza de nuestras convicciones y el ejemplo de nuestros mejores durante los últimos 90 años. Así que, adelante, falangistas, contra todo y contra todos. ¡Viva Falange Española de las Homs! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! Bueno, estamos vía Meet con Madrid, España, con el camarada Norberto Pico, jefe nacional de la Falange de la Homs. Gracias, don Norberto, gracias por recibirnos. Pues es un placer estar conectados, aunque sea a través de internet, con nuestros hermanos en Argentina, porque así es como los españoles consideramos a los argentinos, unos hermanos nuestros. Pero por supuesto ahí la tenemos como la madre patria y sin duda la madre patria nos sigue dando ejemplos para seguir. Y qué mejor ejemplo que fue la Falange de José Antonio y toda la trayectoria que contagió, ¿no es cierto?, en nuestra Hispanoamérica con una tercera posición, y esa tercera posición nos permitió desarrollarnos en todo aspecto, ¿no? Social, político, religiosamente, ¿no?, y nacionalmente, que nos daba un gran ímpetu.
Vemos que también en Hispanoamérica, ¿no? En general, en Bolivia, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, ha habido movimientos falangistas, así que supongo que serán de un reconocimiento de ustedes también, ¿verdad? Bueno, al final, aunque efectivamente el movimiento falangista nació como un movimiento pensado para España, pero por una parte su vocación hispanista de estar presente en toda la hispanidad como un proyecto político concreto en la que unir a los, lo que se llamaba aquí antes los españoles de ambos hemisferios, o podemos decirlo en otros términos, todos aquellos que han sido educados en el signo de la hispanidad. Eso por una parte, esa voluntad, esa vocación hispanista de la Falange desde su nacimiento, y luego también porque las herramientas que proporciona el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera y el resto de los fundadores de la Falange, pues no son solamente válidas para España, sino que lo pueden ser en otros países, como esa tercera vía de la que hablaba, ¿no? Como una vía más allá de las izquierdas o de las derechas, más allá del capitalismo, más allá del marxismo, ¿no? Y ese es un mensaje transversal válido a ambos lados del Atlántico. Sin duda podemos indagar un poquito en la historia de la Falange. Quisiera que me desarrollara un poquito, ¿no es cierto? Sé que, bueno, el 37, la fusión, ¿no es cierto?, que de alguna manera une a José Antonio con nuevos jefes, nuevos aires, eso tal vez por presión del generalísimo Franco. ¿Cómo se viene dando esa unidad en esa diversidad? Bueno, ahora mismo estamos conmemorando el 90 aniversario de la fundación de Falange Española en sus distintos hitos históricos, ¿no? Falange Española tenía unos precedentes en su ideología, que es el nacionalsindicalismo, con las JONS. Las JONS era una organización que habían formado Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Por su parte, José Antonio Primo de Rivera había impulsado, junto con Julio Ruiz de Alda, Falange Española, y es en 1934 cuando ambas organizaciones se funden y ya para siempre será la Falange Española de las JONS. Luego, posteriormente, pues en los turbulentos acontecimientos de la Guerra Civil, todas las organizaciones políticas que estaban combatiendo en el lado nacional, en el lado alzado, pues quedaron incluidas en lo que se llamó Falange Española Tradicionalista de las JONS. Allí empezó un proyecto político, el del franquismo, podríamos decir, porque era encabezado por Francisco Franco, en el que los falangistas pues tuvieron algún protagonismo, ¿no? Más allá de que pues quizás el símbolo y el nombre de la Falange fuesen excesivamente utilizados, dado que el régimen no era enteramente un régimen falangista, pero aún así, como ya digo, pues hubo muchos falangistas que tuvieron una participación destacadísima en el régimen anterior, ¿no? Y eso es un poco la evolución, ¿no? Luego ya en 1976 Falange Española de las JONS recupera su personalidad jurídica y desde entonces pues es un partido político más que trata de desenvolverse en la vida política actual de España, pues presentando sus candidaturas y ejerciendo sus cargos con responsabilidad allí cuando ha salido elegido. Que, por ejemplo, en el hoy hay varias, ¿no es cierto?, organizaciones o por lo menos partidos. Está España 2000 y, por supuesto, el Frente Juventudes y bueno, la Falange Española de la JONS. ¿Cómo perciben esta política europea, ¿no es cierto?, donde hay una socialdemocracia muy potente, donde hay intereses muy fuertes, donde, digamos, esas derechas que aparecen son derechas liberales, como el caso, ¿no es cierto?, de Vox y tantos otros, ¿no?, Meloni, ¿no es cierto?, y en Alemania. ¿Cómo ve perfilar ese falangismo y en qué características puede modernizarse para hoy estar en estas contiendas? Claro, hay mucha gente que nos pregunta por qué a día de hoy, 90 años después de su fundación, Falange Española sigue siendo un proyecto político independiente, un proyecto político autónomo, más allá de que haya inspirado algunos otros movimientos políticos que quizás de forma parcial pues se hayan fijado en lo que los fundadores de la Falange pretendían como fuente de inspiración, ¿no? Pero nosotros pensamos que el proyecto falangista sigue inédito, que todavía no se ha llevado a cabo y que de hecho lo que defiende Falange Española desde su fundación y hasta hoy no hay ninguna fuerza política que lo represente en su totalidad, ¿no?
Falange Española es una síntesis de algunos valores que tradicionalmente eran considerados como conservadores o de derechas, ¿no? Como puede ser la concepción espiritual de la vida, como puede ser el patriotismo, pero luego también tiene otras propuestas políticas y sobre todo económicas que tradicionalmente se consideraban de izquierdas, ¿no? Como puede ser su visión social, su anhelo de justicia social y su crítica del capitalismo, ¿no? Entonces, a día de hoy no hay ninguna fuerza, desde luego en España, diríamos que seguramente en toda Europa, que aúne esas dos ramas, ¿no? Esas dos vetas del pensamiento falangista. Y siendo así, que no hay otra organización que lo represente a la misma vez, pues creemos que sigue siendo necesario Falange Española. Es verdad, como decías, que han surgido en los últimos años algunos movimientos que podríamos calificar de populistas o de derecha nacional o soberanistas, si se quiere así, pero no representan en su totalidad lo que representa Falange Española, ¿no? Y por eso creemos que Falange Española tiene que seguir defendiendo su propio proyecto político. Y en este aspecto, por ejemplo, el mundo sindical, ¿no? Siempre se lo vio que el sindicalismo, tanto del fascismo como nacionalsocialismo, como del falangismo, se le había impregnado una gran característica nacional. El peronismo aquí también erradicó casi ¿no es cierto?, la anarquía que podía acarrear todo lo que es el peronismo. ¿Cómo lo ve integrado hoy en ese sindicalismo que otrora tenía unas características y hoy es subordinado a un poder capitalista tan fuerte y tan ignorado, llamémoslo? Claro, vamos a ver, el sindicalismo que defendemos los falangistas, digamos, tiene dos fases, ¿no? Una fase última en la construcción del Estado nacional sindicalista, el Estado falangista, en el que pretendemos que los trabajadores se agrupen por ramas de la producción una vez se haya superado la dicotomía entre el trabajo y el capital, una vez pues se hayan dado a luz un nuevo modelo de empresa en el que los trabajadores sean los dueños de las propias empresas. Pero mientras eso suceda, y eso pues a día de hoy, no nos vamos a engañar, aún parece lejano, pues el sindicalismo falangista nace como una respuesta al momento durísimo que viven los trabajadores en España y somos conscientes de que en otras partes del mundo, ¿no? Más aún cuando los estados han dejado de ser los agentes protectores de los trabajadores porque ya prácticamente son entes sumisos a los grandes poderes financieros multinacionales, ¿no? A esos poderes transnacionales, en el caso de Europa, sobre todo pues, los que emanan de la Unión Europea, pero más allá de Europa incluso, pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Que, pues han reducido la soberanía de los estados y que tienen la capacidad de imponer incluso las condiciones laborales y condiciones sociales a los trabajadores en distintas naciones, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que los trabajadores cada día ven perder algunos de los derechos que habían adquirido y ven peligrar su futuro, incluso en su propia condición de trabajadores, porque el trabajo parece ya como si fuera una mercancía obsoleta, ¿no? Nosotros que defendemos que el trabajo no puede ser una mercancía, sino que es una función humana y por eso hay que dotarle de toda la dignidad, creemos precisamente por eso que el sindicalismo que nosotros representamos pues está más vigente que nunca y hace más falta que nunca. Y eso, ya entraron en contacto con muchos, ya de alguna manera están sondeando a ver la posibilidad de sumarlos y reorientarlos nuevamente a lo que el espíritu sindicalista debe haber sido y se perdió. Sí, nosotros desde luego tenemos, digamos, alrededor de Falange Española, que tiene la forma de partido político, pues hay toda una constelación de grupos y de asociaciones y de movimientos, entre los cuales es fundamental el sindicalismo. Tenemos nuestro propio sindicato, que además pues mantiene relaciones con otros sindicatos de otras naciones a nivel europeo y también en América, ¿no? ¿Por qué? Porque todos comparten esa visión que estábamos diciendo, esa visión crítica con la evolución de la economía y con cómo los poderes transnacionales están implementando sus políticas, las políticas de la Agenda 2030, políticas para acabar con la producción agrícola y ganadera y pesquera en el primer mundo y trasladarla todo a países del tercer mundo. Bueno, pues todas esas preocupaciones se comparten más allá de nuestras fronteras y por eso las organizaciones
falangistas, las organizaciones nacional sindicalistas, pues están en contacto permanente con esas otras organizaciones más allá de España. Don Norberto, y con relación a un poco lo que la Falange era, ¿se considera más un movimiento que un partido político? ¿El interés sigue siendo movimentista o los escaños políticos de la denominada democracia forman parte de algo que puede alterar, ¿no es cierto?, y dar una oportunidad a la Falange? Bueno, yo le decía antes que efectivamente Falange Española pues tiene la forma jurídica de partido político y se presenta a elecciones, ¿no? Pero es verdad que esa denominación como movimiento político y no como partido, pues lo que esconde es una crítica al modelo de partidos políticos. Nosotros creemos que la democracia está secuestrada por las cúpulas de los partidos políticos, ¿no? Y que hace falta una regeneración o una evolución de la democracia, ¿no? Porque es que actualmente los partidos políticos no recogen la representación ciudadana, ¿no? Más bien tratan de manipularla e incluso, bueno, pues a veces son vehículos para acallar las protestas, igual que los sindicatos adeptos a los regímenes establecidos, ¿no? Que más que recoger las quejas de los trabajadores sirven para acallarlas, ¿no? Nosotros creemos que ese es un sistema político que está ya caduco. Democracia de partidos es un sistema decimonónico y que habría que evolucionar hacia otras fórmulas de representación. Nosotros no solamente no negamos que el pueblo tenga derecho a la representación, sino creemos que en muchos casos su búsqueda de la representación y su participación en política es casi una obligación ciudadana, ¿no? Una obligación moral incluso, ¿no? Pero creemos que hay que evolucionar y buscarlo a través de otras fórmulas y no del estrecho partidismo, ¿no? Que hoy prácticamente ahoga, asfixia a las democracias. Sin duda, la democracia hoy en día se ha transformado en una especie de religión, ¿no es cierto? Creo que ya está totalmente caducada porque se ha transformado en la dinerocracia, que de alguna manera rige todo eso y deja, ¿no?, deja de lado cualquier aspiración que tengan pequeños movimientos o movimientos tradicionales que ponen en jaque al poder financiero, etc. Eso por una parte. Y luego también es verdad que no se puede concebir la democracia como una especie de superstición en el que la voluntad de los más se pueda imponer siempre a la voluntad de los menos. Nosotros creemos que hay categorías permanentes de razón, pues que existen la verdad y la mentira, que existe la justicia y la injusticia, la belleza y la fealdad, y que eso no está sometido al criterio de las mayorías, ¿no? Entonces, más allá de lo que digan las mayorías, pues nosotros creemos que, por ejemplo, el derecho a la vida es inalienable y que eso no puede depender de mayorías o de minorías. Y creemos también que las personas tienen que tener unos mínimos de sustento para que les proporcione una vida digna y que eso no puede estar sometido al criterio de las mayorías o las minorías, ¿no? Entonces, no solamente es una crítica al sistema político partitocrático por lo que tiene de anulación de una verdadera democracia, sino que, luego también nosotros somos defensores de esas verdades eternas que no pueden someterse al juicio de las mayorías o las minorías, como tampoco la propia nación puede someterse al criterio de las mayorías o las minorías. Si la mayoría de los españoles decide suicidarse y que España deje de ser su nación, pues nosotros tenemos la obligación de impedirlo, aunque estemos en minoría. Don Roberto, aún eso en la minoría que estamos viendo, esa mayoría o democrática que tanto se vanagloria y se endiosa, entendemos que hay una tiranía democrática también, sea de los partidos que sean. Cuando vemos que llegan, anulan a los otros. Siempre se dijo que cualquiera que uno era intolerante era un fascista, ¿no? Y ahí está, el moto se lo ponen. Pero estamos viendo que la propia democracia es mucho más tiránica o marxista, llamémoslo bolchevique o llamémoslo de alguna manera tiránica frente al pensamiento de otro. Y hoy en día, cuando ustedes hicieron el acto, también salieron los medios de comunicación a pegarles, ¿no es cierto?, y hasta buscar el pelo en la leche para ver en qué podían desentonar como por aplicarles sanciones de leyes por discriminación, ¿no es cierto?, tema de odio. ¿Cómo están en eso? ¿Cómo lo ven a eso?
Sí, así es. Bajo el paraguas de la democracia y tras una presunta defensa de la propia democracia, pues cada vez son más las leyes represivas que se vienen imponiendo. Por ejemplo, algunas de las que citaba en contra nuestra, con motivo de esas leyes de memoria, que quieren dibujar un pasado idílico o que quieren hacer una versión oficial de la historia, y a todo el que disienta de la historia oficial pues se le pone en una diana y o bien se aviene a callarse y a no dar su opinión, o bien puede, bueno, pues caer el peso de la ley y las sanciones contra él, ¿no? Es el caso de Falange Española, que ahora mismo está envuelta en algún proceso sancionador por haber reivindicado a su propio fundador. O sea, vemos cómo, por una parte, Falange Española de las Cons es un partido político legal, pero su actividad ordinaria está sometida a sanciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una contradicción que además cada vez se palpa de manera más intensa, no solamente en España, sino en otros regímenes presuntamente democráticos, ¿no? Que están avanzando hacia regímenes pues prácticamente totalitarios, entre otras cosas ayudados por la tecnología. El control social que se ejerce hoy de las distintas poblaciones es algo que no podrían soñar los viejos totalitarios del siglo XX, ¿no? La tecnología hoy en día hace que todos tengamos un espía dentro y que se sepa absolutamente todos nuestros movimientos, lo que consumimos, por dónde vamos, con qué pagamos, con quién estamos, todo eso lo saben los estados y están haciendo uso de eso para un control social, además reforzados con las ideas del miedo, ¿no? Que vinieron a visitarnos con toda su fuerza, por lo menos desde la pandemia de 2020, ¿no? Entonces sí, es verdad que estamos viviendo unos momentos en los que a nosotros también nos toca defender la libertad, las libertades frente a estas imposiciones totalitarias de regímenes que quieren controlar absolutamente todo los órdenes de la vida social, económica y política. Hasta los años 70 o 70 y tanto, que muere el generalísimo Franco, digamos que había en la sociedad española una gran tendencia al conservadorismo, ¿no? Se compartía, es decir, el régimen de Franco, más allá de que era distinto al espíritu de la Falange, bueno, trajo modernidad a España, se reconstruyó después de la Guerra Civil y tantos dramas que pasó en España, en la Segunda Guerra y anterior. Pregunto en este aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que despertó tanto odio o qué lavado mental tuvo que haber existido desde el año 70 y tanto hasta la fecha como para que ese odio haya contagiado a tanta gente? Bueno, es verdad que nosotros podemos hacer un balance positivo del régimen anterior, más allá de que en cuestiones puntuales los falangistas disintiéramos de ellos y más allá también de la propia mala experiencia que algunos falangistas pudiesen tener con el régimen anterior. Pero todo aquello es verdad que se vino abajo casi como un castillo de naipes de la noche a la mañana, ¿no? En muy pocos años la obra del régimen de Francisco Franco pues fue prácticamente derruida, derribada por la democracia, por el régimen del 78, ¿no? Y además han tenido la capacidad de ir moldeando la forma de pensar de los españoles, ¿no? Como decía antes, ayudados de las nuevas tecnologías, pues los españoles en muy poquito tiempo han cambiado radicalmente su forma de pensar. Seguramente esto no sea exclusivo de España, sucede también en otras sociedades donde vemos como, por ejemplo, la ideología de género hace ahora normal lo que hasta hace 10 años era no solamente impensable, sino absolutamente rechazable, ¿no? Y sin embargo hoy parece que lo abraza una mayoría de las poblaciones en España, en Europa y también en las naciones de América, ¿no? Entonces, es verdad que el signo del tiempo es que la evolución de los tiempos y de las sociedades es aceleradísimo y lo que parece hoy impensable, pues dentro de muy poquitos años, pues será comúnmente aceptado, ¿no? Y España pues se ha visto también envuelto en eso. Eso junto con, por qué no decirlo, algunas deslealtades significativas, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso del jefe del Estado que sucedió a Francisco Franco, pues podemos hablar directamente de traición, ¿no? Su comportamiento no puede ser mencionado de otra manera en lo político como traición, más allá de que en lo personal pues sea un personaje, estoy hablando de Juan Carlos I de Borbón, un auténtico corrupto, ¿no? Entonces,
las dos cosas unidas, la traición de la clase política y esa evolución a nivel internacional de las costumbres y de la forma de pensar de los distintos pueblos, pues da como resultado la España que vivimos hoy en día, que en algunos aspectos pues no difiere mucho de lo que sucede también en otras latitudes. ¿Cómo ven el tema de la monarquía? ¿Cómo se compatibiliza o qué observaciones tienen con respecto a la monarquía? Porque de alguna manera la Falange era un movimiento casi separado del mundo monárquico, ¿es así? Sí, los falangistas nunca hemos sido monárquicos, pero es verdad que al menos en el plano teórico hoy entenderíamos que ese es un debate secundario, ¿no? Que la forma del Estado, si es república o si es monarquía, pues es secundario frente a otras prioridades que tiene España, ¿no? La primera de ellas pues sería asegurar su propia unidad, la siguiente sería quizás afrontar el invierno demográfico. En España apenas hay nacimientos, es una de las naciones que se encamina a ser de las más envejecidas del mundo y no hay ningún relevo, y lo único que se propone como alternativa es la importación de mano de obra extranjera, ¿no? Que está configurando de una forma completamente distinta a nuestra sociedad. Entonces, los problemas son acuciantes y seguramente pues ese de monarquía o república pues no sería prioritario si no fuese porque actualmente para enfrentar esos problemas el jefe del Estado, que es el rey de España, pues está completamente ausente. Esta misma semana veíamos cómo en España se aprobaba una ley de amnistía, una ley que pretende perdonar el golpismo separatista desde 2017, la intentona separatista de romper la unidad de España, y el monarca parece que no tiene nada que decir ni nada que hacer. El monarca, que además de jefe del Estado, es el capitán general de los ejércitos en España. Entonces, nosotros no concebimos un Estado en el que su máximo representante, el jefe del Estado, no tenga que decir absolutamente nada respecto a la propia continuidad de la nación. Entonces, ya digo, si en el plano teórico el debate república o monarquía, pues actualmente sería secundario, pero la verdad es que nosotros nos encontramos con un jefe del Estado, el monarca, que está haciendo una dejación de funciones absoluta, ¿no? Entonces, nosotros demandamos que al frente de la nación española el jefe de Estado sea su primer defensor y el primer defensor del pueblo español, y no como parece que es ahora, que es, no sé, una figura decorativa o en el mejor de los casos un conseguidor de contratos en terceros países, etcétera, etcétera. No, nosotros creemos que el jefe del Estado tiene que ser el primer español al servicio de la nación, y actualmente eso no sucede. Bueno, son los tiempos modernos que ya es una figura más decorativa, pareciera, ¿no es cierto?, la monarquía que en un hecho digamos, de dominio público, de conducción política de un país. La justicia, hablábamos un poquito del delito de odio, ¿no?, el caso de que los están demandando, en fin, por diferentes sectores. También está el caso de un gran amigo nuestro que se llama el librero, historiador Pedro Varela, que estaba en Cataluña y que también le cerraron su librería por vender libros de historia, ¿no es cierto?, la opinión de escribir y de publicar. ¿Cómo ven a la justicia? ¿Es como Cataluña es una cosa y el resto de España es otra? ¿Son más tendientes socialistas los jueces? Es decir, ¿cómo los calificaría la justicia española? Bueno, yo creo que hay, digamos, dos niveles. Está el juez de a pie, que es, bueno, pues una persona que ha ganado su plaza haciendo unas oposiciones mediante un concurso y a través de un importante esfuerzo de estudio, que es más o menos independiente. Pero luego están las instancias superiores de la judicatura en España, el gobierno de los jueces y los tribunales superiores de justicia, que están absolutamente politizados, por no hablar ya del Tribunal Constitucional, que actualmente, más que un tribunal que garantice que se cumple la Constitución, parece un tribunal diseñado para retorcer la Constitución y hacer pasar por legal y por constitucional lo que a todas luces es inconstitucional, ¿no? Entonces, la justicia en España está absolutamente politizada, en Cataluña y fuera de Cataluña, pero cuanto más arriba es el nivel, cuanto más nos acercamos a los niveles superiores en el gobierno de los jueces, pues más se percibe esa politización. Y una justicia que está politizada, una justicia que mide sus tiempos o mide sus
decisiones en función del color político al que afectan, pues deja de ser justicia, ¿no? Ya sabemos, la imagen clásica de la justicia es el de una señora con la venda tapándole los ojos, ¿no? Pues aquí hay veces que la venda deja al descubierto el ojo derecho, otras veces deja al descubierto el ojo izquierdo, pero desde luego no es imparcial. Sin duda. Vamos a ir a un pequeño corte, si me acompaña. Me gustaría que vayamos pensando el tema de, usted planteó, y aparte en la presentación de los 90 años en el Teatro Goya de Madrid, plantearon diferentes dirigentes, ¿no es cierto? Discursos muy valiosos y obviamente reconocimiento a muchos de ellos. Le pregunto, ¿qué desafíos ve la Falange en una unión en tiempos como este? Especialmente se habla, obviamente, si la inmigración es mala, si los bancos, si, ¿no es cierto?, diferentes sectores financieros, en fin, si me puede recatar eso, pero me lo va a decir después de este pequeño corte comercial y volvemos enseguida. Vamos a un corte y volvemos enseguida con don Norberto Pico, jefe nacional de la Falange de la JON. Ya volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Norberto Pico, jefe nacional de la Falange de la JON, desde Madrid, que nos atiende gentilmente. Don Norberto, quería preguntarle con relación cuáles son los desafíos que ve la Falange hoy en día, como movimiento político obviamente, y frente a, ¿no es cierto?, hay mucha inmigración sin duda, hay conflictos con estos, hay beneficios que tienen que no van al común ciudadano, hay políticas obviamente de género, de la Agenda 2030, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Están en las finanzas? ¿Cómo categoría los enemigos de España? Bueno, hay una cuestión previa a cualquier intento de solucionar los problemas que tiene España y que tenemos los españoles, y es tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Y eso solo va a ocurrir si somos capaces de recuperar nuestra soberanía, es decir, la capacidad de gobernarnos conforme a nuestros propios intereses. Hoy en día no tenemos esa capacidad porque buena parte de la legislación, de la más importante legislación que afecta a España y a los españoles, se decide fuera de nuestras fronteras, pues en el plano económico, sobre todo, también en el plano político, se decide en Bruselas. En el plano militar es la OTAN la que decide por nosotros, ¿no? Bueno, pues si queremos solucionar problemas que tiene España, problemas importantes que tiene España y que tenemos los españoles, lo primero es tener la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, nosotros queremos presentarnos ante los españoles como un movimiento de recuperación de la soberanía nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues somos muy partidarios de que España abandone la Unión Europea.
Sabemos que hay muchos españoles a los que se le ha convencido de que eso sería un suicidio, ¿no? Y de que nos iría fatal, pero como nos va muy mal es estando en la Unión Europea, ¿no? Entonces hay que recuperar nuestra soberanía política y económica para hacer las políticas que nos interesan, ¿no? Y nosotros queremos entroncar con esa parte de España que ya lo percibe, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, en los últimos meses, hay toda una revuelta en el campo español que, fíjense, siendo uno de los primeros beneficiados por las políticas de subvenciones de la Unión Europea, con el correr de los años se han dado cuenta del engaño y que les estaban comprando para terminar por deshacer todo el tejido productivo español. Con la entrada de España en la Unión Europea se deshizo toda su industria, pero progresivamente se ha ido deshaciendo también su agricultura, su ganadería y su pesca, de tal manera que ahora España es prácticamente un país para que vengan de vacaciones los jubilados alemanes o los jubilados nórdicos, ¿no? Pues esa recuperación de la soberanía de la cual están demandando estos sectores en el campo español es con los que queremos entroncar en primer lugar, ¿no? Porque tienen esa sensibilidad y porque son una parte de España que todavía conserva unos valores que en las grandes ciudades pues apenas ya sí se pueden ver, ¿no? Unas grandes ciudades que, como decías, pues apenas parecen ya ciudades españolas porque buena parte de su población es de origen extranjero, ¿no? Con otras costumbres, con un desapego de la nación española y eso es terrible. Hay algunos datos estadísticos que son verdaderamente alarmantes. En una ciudad como Madrid, el 50%, a día de hoy, el 50% de los menores de 35 años son o extranjeros o de origen extranjero, ¿no? Y eso sin duda pues afecta a la propia conciencia de nación de la población que vive en España, ¿no? Si el 50% de los jóvenes madrileños son extranjeros o de origen extranjero, necesariamente su apego a la nación española pues ya es mucho menor, ¿no? En definitiva, son muchísimos los problemas que van poniéndose unos encima de otros. Muchas veces uno no sabe decir cuál es el más grave, pero desde luego lo que sí tenemos claro, como decía al inicio, es que sin tener la capacidad de gobernarnos conforme a nuestros propios intereses, es decir, sin recuperar la soberanía, será imposible solucionar todos estos problemas. ¿Eso implicaría también terminar con el euro y pasar a la peseta, por ejemplo? Sí, desde luego. De la moneda. Y esto no es una medida que solamente reivindiquemos los falangistas, ¿no? En otros países, en España menos, pero en otros países, por ejemplo en Portugal, pues hay partidos de izquierdas, incluso partidos comunistas, que abogan porque sus países salgan de la moneda común y se retorne a las monedas nacionales. Hay que tener en cuenta que con la entrada en la moneda común, las naciones han perdido instrumentos clásicos de la economía, como la devaluación de la moneda, para enfrentar sus propias crisis, ¿no? Entonces, España no es soberana en eso tampoco, y entonces ha perdido, por ejemplo, ese instrumento, más allá de que ahora convenga o no, pero el instrumento se ha perdido, ¿no? Y luego también es verdad que es algo de lógica pensar que una misma moneda para realidades económicas tan distintas como puede ser la alemana, de la española, la italiana o la portuguesa o la griega, pues están afectando de formas muy distintas, ¿no? Es decir, el euro actualmente o beneficia a Alemania o beneficia a España, pero las dos a la vez es imposible porque sus realidades económicas son completamente distintas, ¿no? Entonces nosotros creemos que efectivamente España debe abandonar el euro y recuperar la capacidad, la soberanía monetaria. Claro, que eso es muy importante, porque tener la independencia económica en ese aspecto monetario es fundamental para controlar la moneda. ¿Cómo ven los falangistas la problemática en Ucrania? ¿Qué postura tienen y cómo ven una salida de eso? La verdad que es terrible porque lo que está sucediendo en Ucrania es un conflicto, es una guerra entre los Estados Unidos y Rusia que se está jugando en terreno ucraniano, que son los que están poniendo a los muertos. También los soldados rusos son
están viendo, digamos, las familias de los soldados rusos están viendo cómo sus familiares mueren en combate, ¿no? Pero no hay que perder la perspectiva. Esto no es un enfrentamiento local, esto no es una locura de Rusia que quiso invadir Ucrania. Esto es un conflicto a mayor escala, un conflicto entre la OTAN, los países de la OTAN y Rusia, que, como decía, se juega en terreno ucraniano. Más allá de eso, a nosotros lo que nos gustaría es, primero, que el conflicto finalice lo antes posible, ¿no? Para evitar ya más derramamiento de sangre. En ese sentido, nos parece absolutamente alocados los llamamientos a llevar tropas nacionales que, por ejemplo, está haciendo el presidente de Francia, el presidente Macron, que piensa que Francia debe contribuir con tropas a prolongar un conflicto. Cuanto más se prolongue el conflicto, pues más sufrimiento se va a crear. Nosotros en su día también nos manifestamos en contra del envío de armas que estaba haciendo el gobierno de España a Ucrania, porque, insisto, eso solo ha servido para prolongar el conflicto y prolongar así el sufrimiento. Pero en cualquier caso, lo que nos gustaría es que España no estuviese como Estado en uno de los dos bandos enfrentados, y actualmente es así. Como España es miembro de la OTAN, pues España está en este conflicto posicionado en uno de los dos bandos. También en esto nos gustaría que España recuperase su soberanía y tener la capacidad de apoyar en cada momento en el plano internacional las cuestiones que crea que son más interesantes para la propia España, o mantenerse al margen, ¿no? O mantenerse al margen si no hay ningún beneficio para España. Pero actualmente España es una colonia militar de los Estados Unidos a través de la OTAN. De hecho, pues parte del territorio nacional español está cedido a los Estados Unidos en estas bases militares norteamericanas que hay en nuestro suelo desde hace ya mucho tiempo, y eso condiciona todas nuestras políticas. Por eso también somos partidarios de que España abandone la OTAN, para que no le hagan entrar en guerras que ni le van ni le vienen, pero que le perjudican bastante. ¿Cree que puede escalar en forma peligrosa, nuclear o peligrosa, digamos, para pues, el futuro de Europa? Si la irresponsabilidad de algunos líderes políticos como Macron, pues hacen escalar el conflicto con la entrada de tropas francesas o de otras naciones en el conflicto, pues efectivamente, cualquier escenario queda abierto, y al final las naciones que tienen armas nucleares las tienen en primer lugar para amenazar, pero claro, si la amenaza por sí sola no es suficiente, pues entiendo que las pueden llegar a utilizar, ¿no? Yo espero que ese escenario no se termine por dar, y que haya unos acuerdos anteriores que, insisto, pongan fin al conflicto bélico y que hagan que pare ya el sufrimiento del pueblo ucraniano y de los soldados rusos, ¿no? Pero mucho me temo que hay naciones muy interesadas y hay intereses en prolongar el conflicto en Ucrania, ¿no? Intereses pues financieros, intereses armamentísticos, de geopolítica, geoestrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos actores que están muy interesados en prolongar el conflicto, y eso es muy lamentable. El tema de Israel-Gaza, obviamente estamos viendo una avanzada tremenda. En realidad no se sabe cuáles son los entretelones, si es el gas descubierto en el mar de Gaza, ¿no es cierto?, en las puertas de la costa, o esto tiene que ver con una cuestión religiosa, mesiánica, pero que está sacudiendo tremendamente crimen y genocidio sobre el pueblo palestino. ¿La postura falangista en este aspecto, cómo la verían? Sí, yo, de la misma manera que sobre el conflicto de Ucrania, yo reclamaría para España su derecho a tener una posición propia, ¿no? Actualmente no la tiene, ¿no? Pero desde luego, si de nosotros dependiese, estaríamos muy lejos de participar en el acoso y las muertes masivas que Israel viene produciendo en el pueblo palestino desde hace ya varias décadas, ¿no? Es verdad que vivimos ahora un recrudecimiento que tuvo como excusa la salvajada cometida por Hamás, ¿no? Y eso tampoco lo vamos a negar, es una absoluta salvajada lo que hizo Hamás, pero no justifica, desde luego,
la oleada de represión también salvaje que está llevando a cabo Israel en los territorios palestinos, ¿no? Nosotros creemos, nuestra interpretación es que la razón histórica está del lado del pueblo palestino, ¿no? Pero más allá de quién tiene la razón histórica, lo que nos gustaría es que también ese conflicto pues tuviese algún viso de solución. Es verdad que no es sencillo, es un conflicto ya muy enquistado, pero desde luego la solución por la que parece abogar Israel, que es la del exterminio de los palestinos de la Franja de Gaza o su expulsión de todo el territorio de la Franja de Gaza para hacerse con el Israel, pues no nos parece una posición defendible, pese a que en España la defienden con total crudeza las fuerzas políticas de la derecha y de alguna manera pues también algunas de las de izquierda, ¿no? El Partido Socialista, los socialdemócratas en España. Es verdad que de boquilla condenan las políticas de Israel en Palestina, pero luego, bueno, pues como son miembros de la OTAN y no tienen ninguna cortapisa en esa unión y en esa sumisión a las órdenes de la OTAN, pues de alguna manera participan también de este genocidio contra el pueblo palestino. Es verdad, ahí tenemos coincidencias, por supuesto que hay también lo que se llama la manipulación, ¿no es cierto?, política y de las circunstancias que hacen que las cosas escalen y pareciera que estuvieran mirando para otro lado. Con relación nosotros hemos tenido nuestro enfrentamiento con Inglaterra en 1982 sobre el Atlántico Sur y efectivamente, bueno, muchos países nos acompañaron, pero simultáneamente hay similitudes en algunas partes, obviamente que el Reino Unido va ocupando a través del globo espacios, ¿no es cierto?, islas de control, llamémoslo y todo. Pero no está ajeno a esto el Peñón de Gibraltar. Y de alguna manera en el año 82 también hubo una movida desde aquí para ayudar o meterse en España y hacer un poco de ruido en esa zona para también ocupar a los ingleses en esa zona de Gibraltar. ¿Cómo ven el tema del Peñón? ¿Es algo que es recuperable? ¿Tienen interés? ¿Es algo que ya ni se toca? ¿No se comenta? Bueno, es evidente que los pueblos y las naciones argentina y española tenemos muchísimas cosas en común. Lamentablemente también tenemos una, y es que parte de nuestro territorio nacional está invadido por la Gran Bretaña, ¿no? En el caso de ustedes, las Islas Malvinas, en el caso nuestro, el Peñón de Gibraltar, ¿no? Y pese a que hay el derecho internacional y la propia Organización de las Naciones Unidas se ha manifestado una y otra vez a favor de la descolonización del Peñón de Gibraltar, pues Gran Bretaña hace oídos sordos. Lo lamentable es comprobar cómo sucesivos gobiernos en España no solamente han ido abandonando la reivindicación de la españolidad del Peñón de Gibraltar, sino que en algunos casos han hecho concesiones a Gibraltar para que se asiente su estatus jurídico actual, ¿no? Y entonces, lejos de avanzar en la reincorporación del Peñón de Gibraltar a la soberanía nacional española, lo que están haciendo los sucesivos gobiernos españoles es alejarlo cada día más. Bueno, nosotros desde luego sí que mantenemos esa reivindicación. Nosotros creemos que ya está bien, que ya son muchos siglos de separación del territorio nacional y además que no tiene en ningún sentido mantener esa colonia, ¿no? Una colonia que además a día de hoy es una especie de refugio de piratas para todo tipo de ilegalidades en Europa, ¿no? Entonces, Europa misma, la Unión Europea misma, debería estar interesada en acabar con esta antigualla de la colonia británica en Gibraltar. Pero como en España no hay unos gobiernos que lleven esa reivindicación a cabo, pues lamentablemente no solamente no se avanza, sino que se está retrocediendo. Totalmente, totalmente. Se va retrocediendo y bueno, es lo que nos está pasando también a nosotros, de alguna manera, ¿no? La fuerza puso más el derecho que el derecho mismo en los derechos que le corresponden a los países, ¿no? Don Norberto, para ir concluyendo, pues no quiero tomarle demasiado tiempo, sé que está muy ocupado, con relación al falangismo original, ¿no es cierto?, de tanto José Antonio y todos estos grandes que acompañaron y conformaron el falangismo español, a través del tiempo,
entendemos que hay una modernización porque los tiempos cambian, no cabe la menor duda. Pero muchos lo perciben como una cuestión de romanticismo del pasado, ¿no? ¿Es posible volver a restablecer un falangismo que quedó en el romanticismo, entre comillas, a la actualidad? Yo eso lo rechazo. Es decir, nosotros no estamos en política en 2024 por una cuestión romántica o por una cuestión de recuerdo histórico. Nosotros estamos en política en 2024 porque entendemos que la situación de España y del pueblo español es muy grave y nosotros queremos aportar nuestras soluciones, ¿no? Es verdad que nosotros no renegamos de nuestro pasado, no solamente no renegamos, sino que estamos muy orgullosos de lo que los falangistas hemos aportado en los 90 años de nuestra historia y lo reivindicamos como tal, pero no es una cuestión nostálgica. Nosotros no vivimos del pasado, ¿no? A nosotros es verdad que nos atan nuestros muertos, el ejemplo de los mejores que dieron su vida por nuestra patria en las 9 décadas anteriores, pero nosotros tenemos un proyecto político para los españoles de hoy en día, del 2024, y los que vengan en el futuro, ¿no? Y como les decía al principio de mi intervención, nosotros seguimos actuando en política porque entendemos que no hay ningún proyecto político que haya podido venir a sustituir a la Falange. Por lo demás, bueno, pues hay cosas que sabemos que pueden ser accesorias, como pueden ser las formas, las denominaciones, todo eso es accesorio. Lo que no es accesorio es la defensa de los valores que vieron nacer a Falange Española y que siguen absolutamente vigentes, y es más, siguen vigentes su reclamación porque la sociedad precisamente ha ido en dirección contraria, ¿no? Entonces, los valores de Dios, patria, familia, dignidad humana, justicia social, la defensa del honor, la defensa de la justicia, la defensa de la belleza, incluso, es que está ahora más... es más oportuna ahora que nunca, ¿no? Porque nunca como hasta ahora se han puesto en tela de juicio todos estos valores, nunca como hasta ahora las instituciones que estaban llamadas a defenderlas están actuando precisamente en contra de estos valores. Entonces, nuestro proyecto político está plenamente vigente, insisto. Luego, todo lo que sea accesorio, las formas, las fórmulas, la imagen, los símbolos, todo eso, bueno, pues si se demostrase que con otros símbolos o con otras denominaciones o con otra imagen el proyecto falangista podría avanzar más, pues nosotros no tendríamos ningún apego a estas viejas fórmulas. Lo que pasa es que de momento eso no ha quedado demostrado, ¿no? Pero insisto, lo importante es que el proyecto político que defendemos los falangistas en 2024 es un proyecto político viable, es un proyecto político responsable y es, creemos, el proyecto político que España necesita. Antes la gente estaba dispuesta a entregar su vida por, ¿no? El hecho José Antonio y tantos otros que han luchado y que han entregado su vida por el bien de la patria, ¿no? Lo teníamos nosotros también. Estamos en una época donde ¿usted cree que hay voluntad de entregar la vida por la patria hoy en día, o es un tema donde ya, bueno, ya se acomodan la comodidad, ¿no es cierto?, este modernismo que nos vuelve, ¿no es cierto?, un poco egoístas en ese aspecto en comparación a nuestra historia? Bueno, a día de hoy me temo que la inmensa mayoría de la gente, al menos en el caso de España, no solamente no está dispuesta a dar su vida por España, sino que prácticamente no estaría dispuesta a dar su vida por nada, ¿no? Ni siquiera por su familia o por sus hijos, ¿no? Nosotros en España se hizo una encuesta hace relativamente poco en el que precisamente le preguntaban a un buen número de españoles si estarían dispuestos a defender por las armas a su nación, y la inmensa mayoría contestaba que no. Incluso algunos, y digo algunos periodistas con relevancia pública que se hacían eco de esa encuesta, lo decían sin ningún rubor. Decían, no, bueno, es que en caso de una invasión de España yo cogería un avión y me marcharía, ¿no? O sea, es decir, huirían como ratas cobardes, ¿no? Bueno, eso es parte del problema que tiene España, ¿no? Ya decía el fundador de la Falange que el pueblo que está necesitado de una revolución es difícilmente posible que protagonice esa revolución, ¿no? Por eso quizás la revolución tenga que ser una
una tarea de minorías conscientes, ¿no?, de esta problemática, porque la degradación es tal que, como decía, efectivamente, pues hay ya muy pocos que estén dispuestos a entregar su vida por nada. Bueno, cuando alguien no está dispuesto a entregar su vida por sus ideas, pues ya se sabe lo que sucede, que o bien sus ideas no valen nada o el que no vale nada es el que no está dispuesto a dar su vida. Totalmente. Don Norberto, y mi última pregunta. Hace poco ha sido removido del Valle de los Caídos tanto el generalísimo Francisco Franco como el camarada José Antonio Primo de Rivera. Y vimos que fue como un dolor enorme que veíamos desde aquí, de las dos figuras, o por lo menos una más moderna y la otra generadora de una expectativa, de una política mundial de tercera posición tan importante y tan criteriosa para Hispanoamérica. Y de repente vemos una remoción donde algunos acá preguntaban, pero ese señor dio la vida por todos nosotros, ¿no? Y nadie fue a dar la vida por ese señor, ¿no? Entendemos que hoy se respetan las medidas de gobierno, puede ser criticable, pero bueno, hay un poquito de mundo light, como diría, ¿no? Suave. ¿Cómo lo vivieron a eso y especialmente qué reacción percibió especialmente en el mundo falangista con José Antonio, que es el hombre más grande de los últimos, ¿no?, del siglo XX? Bueno, creemos que la profanación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera por los herederos políticos de los que le habían asesinado 90 años antes descalifica no solamente a los autores materiales, sino a todo el régimen político que lo ha permitido, ¿no? Es decir, cuando un régimen político se dedica a hacerle la guerra a los muertos algunos tan lejanos como el fundador de la Falange, ¿no?, que fue asesinado hace ya 90 años, cuando un régimen político se dedica a hacerle la guerra a los muertos en vez de a trabajar por su nación y por los españoles de 2024, pues es un régimen que se descalifica en sí mismo. Los falangistas lo vivimos con mucho dolor, también con cierta impotencia. Nos hubiera gustado tener la fuerza suficiente como para impedir esta profanación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, pero lamentablemente no la tenemos. Nosotros tratamos de oponernos con las armas que están en nuestro alcance, que son las armas de la justicia, pero es cierto que incluso en el caso de José Antonio Primo de Rivera, los que son sus herederos, que son unos sobrinos lejanos, pero dado que José Antonio Primo de Rivera no tuvo hijos con la familia actual, pues rápidamente pues llegaron a un acuerdo con el gobierno y trasladaron y se avinieron a ese traslado del cuerpo de José Antonio, ¿no? Nosotros nos pareció una decisión muy errónea, pero frente a la decisión de la familia, pues poco podíamos hacer los falangistas. Pero insisto, más allá del caso particular del fundador de la Falange y de la profanación de su cadáver por los herederos políticos de los que lo asesinaron hace 90 años, pues dice muy poco de una sociedad que no respeta a sus muertos. Pero así de profunda es la crisis que vivimos en España, en Europa y en general en todo Occidente. No se respeta a los muertos, tampoco se respeta a los vivos. Bueno, sin duda se utiliza todo políticamente como para denostar a un sector, ¿no? Lo vimos acá también, ¿no?, con el tema de mucho del peronismo y muchos sectores que efectivamente se usan como un elemento del nuevo discurso, ¿no?, el nuevo relato que se vive hoy en día, que es otra historia distinta. Don Norberto Pico, le agradezco muchísimo por esta entrevista, le agradezco enormemente que nos haya permitido realizarla, es tener una noción un poquito más actual del falangismo. Esto es una visión que tiene el nacionalismo argentino también, y supongo que todos nuestros países hermanos tenemos el mismo espíritu, ¿no es cierto? Y la verdad que quiero agradecerle porque también nos va orientando en también cómo nosotros poder organizarnos de la misma manera que ustedes se están organizando, y que Dios quiera, y Dios mediante la Virgen nos acompañe, la Virgen de Pilar, ¿no?, nos acompañe para que sean gobierno, ¿no? Y sean gobierno, estoy seguro que llevarán a España a la mayor grandeza. Pues nos tenemos que acoger a las distintas advocaciones de nuestra madre, ya sea la Virgen del Pilar, sea la Virgen de Guadalupe o sea la Virgen de Luján.
porque efectivamente pues, nos toca afrontar tiempos muy, muy difíciles y necesitamos la ayuda de nuestra Madre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias por haber contactado con nosotros y habernos dejado compartir nuestra visión de la política actual y haber también, pues de alguna manera, celebrado ese 90 aniversario de nuestra organización, que sabemos tiene muchos seguidores allá en Argentina. Muchísimas gracias, don Norberto. Arriba España. Arriba siempre. Muchas gracias. Gracias a usted. A todos ustedes les agradezco por haberme acompañado. Creo que ha sido interesantísima esta entrevista, sin duda, porque nos pone un poquito a tono de cómo están la situación hoy en día, cómo se trae históricamente los mismos valores, esos mismos valores se retrotraen al hoy para que hoy volvamos a hacer sentido de lo que es el mundo moderno, ¿no? La agenda, la gobernanza mundial, la finanza, la privatización del poder, las migraciones, y que se va diluyendo el sentir nacional, ¿no? Nosotros deberemos también los argentinos aprender mucho, seguramente algún día, ¿no? Que el nacionalismo en general, sea de diferentes sectores, trabaje juntos, como comenzaron a hacerlo en España. Creo que nos amerita, nos enseña, y deberíamos volver a reivindicar esos valores que son fundamentales para nuestro futuro, el futuro de los argentinos, el futuro de Hispanoamérica y el futuro de España. Les agradezco por habernos acompañado, espero que les haya gustado este programa y nos veremos en el próximo encuentro aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero. Gracias.